sobre las consecuencias de la pandemia, con especial interés en las nuevas formas de comunicación con las neurólogas que están aquí hoy presentes y las nuevas formas de abordar las terapias que asociaciones como la nuestra pues estamos desarrollando. Antes de dar la palabra a las ponentes que nos acompañan, quiero dar las gracias a todos los que se han inscrito. Bueno, pues insisto en que agradezco a todas las personas que se han inscrito en esta jornada y espero que el contenido resulte a todo el mundo de interés. Como todas las preguntas que puedan surgir a lo largo de las ponencias las vamos a dejar para el final y os pediría que en la medida de lo posible se escriban o bien en el chat que hay disponible en esta aplicación o la podéis enviar al correo comunicación@aparcam.org, o para aquellas personas que no puedan acceder a ninguno de estos dos sistemas, abriremos un turno de palabra al final de las ponencias en el que pues, nos haréis un gesto, alzando la mano, y nosotros iremos tomando nota de aquellas personas que quieren participar y os iremos dando la palabra. Doy las gracias a las ponentes por su esfuerzo y por su generosidad para compartir sus conocimientos con nosotros y darle vida a este evento. Aprovecho para comentar que para hacer que el evento no se alargue mucho es importante que cumplamos un poco con los tiempos previstos. Y sin más rodeos, pues doy paso a la primera ponente, Lidia Vela, jefa de la Unidad de Neurología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que nos hablará de un tema tan importante como la comunicación con el neurólogo en tiempos de COVID-19, nuevas y viejas tecnologías. Lidia, bienvenida y adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 nos ha cambiado la vida fundamentalmente a las personas mayores, sobre todo a las personas con enfermedades neurodegenerativas, y quisiera hacer un recuerdo especial a aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson que han fallecido directa o indirectamente por el COVID, porque bueno, pues ha sido una verdadera pena. Y no solo a la gente mayor y a la gente con enfermedades nos ha cambiado la vida al personal sanitario y nos ha cambiado la vida a nuestros hijos, porque creo que va a haber un antes y un después. Bueno, y ya decir que la importancia de la comunicación, de la relación médico-paciente se basa en la comunicación que tiene una parte verbal y una parte no verbal. El médico tiene que tener unos conocimientos técnicos y unos conocimientos teóricos y tenemos que saber preguntar a los pacientes para que los pacientes nos contesten y sepamos qué es lo que les pasa, y en eso se va a basar el éxito diagnóstico y terapéutico. Como digo, existe una comunicación verbal y no verbal. La no verbal, la exploración neurológica, concretamente la nuestra, forma parte de la comunicación no verbal. Pero también los gestos y lo que se ve entre las miradas. Yo creo que la comunicación no verbal en las consultas de neurología y concretamente de enfermedad de Parkinson es muy importante. Entonces, ¿por qué vemos a los pacientes con regularidad en las consultas? Yo siempre digo que no hay dos pacientes iguales. Incluso en la misma fase de la enfermedad no hay dos pacientes que sean iguales. Entonces, es importante verle regularmente porque es una enfermedad degenerativa progresiva que va cambiando, y entonces es muy importante el reconocimiento precoz de síntomas motores, no motores, si tienen o no fluctuaciones y o discinesias y si presentan alteraciones psiquiátricas. Y es importante porque disponemos de múltiples tratamientos que son eficaces para mejorar la situación del paciente, para mejorar su calidad de vida. Entonces, este es un esquema que me lo habéis visto muchas veces, que es pues, los estadios o cómo es la evolución de la enfermedad de Parkinson, pero he añadido estos 4 números que a mí me parece importante y estoy dando vueltas y los tengo a mis pacientes clasificados en estos 4 puntos, que no son los estadios de Hoehn-Yahr, que lo decimos cuando el diagnóstico, juicio diagnóstico, enfermedad de Parkinson, estadio tal o cual, no, eso es otra cosa. Entonces, 1 significa una situación estable de la enfermedad al inicio, es decir, tiene síntomas, mejoran con el tratamiento y se mantienen estables con discreto empeoramiento, pero los primeros años bastante estables. 2, cuando aparecen las fluctuaciones motoras y discinesias, pero que se controlan con medicación oral o con parches de rotigotina. El 3 sería la fase avanzada, que se controla
terapias de segunda línea, y el 4 sería ya una fase súper avanzada, entre comillas, en la que aparecen alteraciones cognitivas y síntomas que no responden a la levodopa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en las consultas de neurología en la época pre-COVID a la época de COVID? La telemedicina, o sea, la telemedicina ahora se está imponiendo. En la época previa al COVID, el 97% de mis consultas con pacientes con Parkinson eran presenciales, idealmente cada 4 meses, la realidad cada 5 o 6 meses, pero idealmente cada 4 meses. Las consultas telefónicas eran un 3%, que fundamentalmente se basaban, yo les llamaba a los pacientes para comunicar resultados de pruebas o cuando había cambiado tratamientos por aparición de síntomas o complicaciones, y entonces les llamaba para ver cómo estaban con los cambios de tratamiento. El 5% de los pacientes llaman a Begoña en el caso de imprevistos. Begoña es la enfermera, para los que no la conozcáis, en el caso de imprevistos o complicaciones, y la comunicación por email realmente es muy baja, menos un 2%. Ocasionalmente pacientes me escriben y la realidad es que ahora tengo dos dominios, dos emails. El primero no lo utilizo y el que más utilizo es el segundo, que, bueno, pues que ya lo voy dando a los pacientes. Entonces, durante la época COVID, de marzo a junio, las consultas presenciales fueron mínimas, solamente en aquellos pacientes que se encontraban muy mal y querían verme, cuando les llamaba por teléfono, porque la mayor parte de las consultas fueron telefónicas, un 99%. Es verdad que los pacientes llamaban más a Begoña porque se sentían un poquito más desatendidos, por decirlo de alguna forma, y la comunicación por email mínima. Y ya en junio empezamos las consultas normales y de junio a diciembre ha aumentado mucho las consultas presenciales. Las consultas telefónicas han disminuido considerablemente, prácticamente se ha quedado un poquito más, pero no mucho más que lo que era antes de la pandemia. Es verdad que hay muchos pacientes que están en el pueblo o pacientes que no desean venir al hospital por evitar la cercanía con el COVID y que también les hago con llamadas telefónicas. Ha aumentado las llamadas a la enfermera Begoña y la comunicación por email mínimo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las consultas presenciales sobre las consultas telefónicas? Hola. Las ventajas son que observamos al paciente desde que entra por la puerta. Desde que les vemos, yo dejo la puerta en general cerrada, van abriendo y yo les voy viendo. Ya sé más o menos, conociendo a los pacientes, cómo están. Les veo la expresión de la cara, ahora menos con la mascarilla, pero bueno, ya se ve más o menos cómo están. Es mayor la proximidad, o sea, a mí me encanta estar con los pacientes pues tocándoles o explorándoles, ¿no? Entonces, eso es una ventaja de una consulta presencial, el poder explorar la rigidez o la estabilidad postural. Y es verdad que en una consulta presencial al uso, pues también vienen familiares, vienen cuidadores y también participan dentro de la consulta. ¿Cuáles son las desventajas, desde mi punto de vista, de las consultas presenciales? Que hay que desplazarse al hospital. Entonces, hay pacientes que están fenomenal y vienen ellos solos, pero hay pacientes que tienen que venir con familiares y familiares más jóvenes que están trabajando y que tienen que pedir permiso. Los pacientes mayores pues tienen que madrugar para prepararse. Existe el riesgo de contraer COVID, aunque en mi hospital realmente hay muchas medidas de seguridad para evitarlo. Las salas de espera son muy amplias, están muy separados los pacientes y los familiares. Y al entrar al hospital te miden la temperatura, te hacen un montón de preguntas, te ponen una mascarilla si no llevas una quirúrgica. También es otra desventaja el coste económico. Al final, quieras que no, es la gasolina, es el parking y luego consume más tiempo de neurólogo. Nosotros tenemos media hora para pacientes nuevos y para pacientes con Parkinson de revisión 20 minutos. Entonces, las consultas no presenciales se están imponiendo. En parte, utilizan las tecnologías de la información, el teléfono ya estaba antes y ahora de lo que más vamos a poder hacer es videoconferencias. Entonces, la telemedicina hay dos tipos, pero la que a nosotros
vamos a utilizar es aquella telemedicina en la que nos comunicamos con el paciente en tiempo real, tanto con una llamada como con una videoconferencia, tanto desde el domicilio del paciente como desde el centro de salud mental o desde la asociación, pero una interacción directa. La otro tipo de telemedicina es una monitorización a distancia, que yo creo que llegará y se están haciendo muchos estudios, concretamente en enfermedad de Parkinson, pues para el seguimiento de determinados síntomas o para ver la calidad de vida, que hay una comunicación o un registro de la situación del paciente a lo largo de un tiempo, hay un análisis de esos datos y se envía al hospital para que el médico o la enfermera sea consciente de lo que le pasa a ese paciente. Esto en este momento aún no lo podemos hacer y está aún en fase muy de investigación. Las consultas telefónicas, ¿cuáles son las ventajas? Pues lo que he dicho antes un poquito, al contrario de lo de las presenciales. No hay desplazamientos, el paciente puede estar en cualquier lugar, puede estar en el pueblo o puede estar aquí en Alcorcón o puede estar en una cafetería que se sale fuera. Podemos llamar a los hijos porque como invertimos menos tiempo, pues nos da posibilidades de llamar a la familia en caso de que el paciente no sepa explicarse bien. ¿Cuál es la desventaja? Que no se ve al paciente, no se explora al paciente y a veces, como llamamos desde número oculto, pues muchos pacientes o muchos familiares no cogen el teléfono. Yo creo que eso también es una desventaja porque, claro, tenemos una consulta que una vez que pasa el tiempo de esa consulta no solemos volver, a veces sí, pero no solemos volver. ¿En qué consiste la videoconferencia? La videoconferencia sería un poco un intermedio, o sea, es una consulta a distancia, pero en que el paciente y el médico se ven. Podemos hablar e interaccionamos, con lo cual la ventaja tenemos que tenemos una comunicación verbal y no verbal, los pacientes no se tienen que desplazar al hospital, por lo tanto es más económica. ¿Cuál es la desventaja? Que requiere que el paciente tenga un soporte tecnológico y sepa utilizarlo, o que esté un familiar con él más joven que lo tenga, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en esta videoconferencia que estamos haciendo. Y yo considero que hasta que arranquemos y lo hagamos ya de una forma más mecánica, pues consume más tiempo para conectarnos. Las dudas que yo me planteo es ¿cuántos pacientes querrían hacer videoconferencia? ¿Cuántos pacientes con Parkinson de mi consulta querrían hacer videoconferencia? ¿Cuántos pacientes podrían hacerlo aunque quisieran? ¿Qué pacientes se beneficiarían más? Tendríamos que analizarlo. ¿Y dónde lo llevaríamos a cabo? ¿Desde casa o desde la asociación? Entonces, el proyecto que yo tengo para el año que viene, para el año 2021, a mí me gustaría hacer un traje a medida a cada paciente. Es verdad que la teoría es una y la realidad de la asistencia y de la gestión que yo tengo en el hospital es complicado encajarlo bien. Y yo pido disculpas a los pacientes que a veces llaman, que a veces quedo en llamarles y no les llamo, que a veces vienen y no les puedo ver. Quiere decir, esa es la realidad de la asistencia, pero a mí me encantaría, porque me gustan los pacientes, hacer un traje a medida a cada paciente. Es decir, no ver a los pacientes cada 4 meses, sino dependiendo de la situación en la que esté, decir, mira, te voy a ver cada 6 o te voy a ver una vez al año. Si tienes algún problema, tienes el teléfono de la enfermera para llamarle y yo entonces te atiendo. Si me quieres comunicar alguna duda, tienes el email que me escribes y yo te contesto. Y 2 veces al año o una vez al año hacemos una videoconferencia. Eso es un poco lo que a mí me gustaría. Y también me gustaría la coordinación, que estuviéramos coordinados con las asociaciones. Yo creo que aunque es verdad que de vez en cuando de Aparcan me llaman o de la Asociación de Móstoles, es verdad que como supone un poquito más y un poquito más, pues a veces tardo en contestar y tal. Pero si lo organizamos de forma que lo que digo, ¿no? que hagamos trajes a medida a todos los pacientes, podríamos en el año 2021 atender mejor a los pacientes y que los pacientes se encuentren mejor. La implantación yo creo que no va a costar mucho. Tenemos la videocámara y el micrófono. Este donde yo estoy ahora hablando es mi despacho de jefa, pero que es donde me han puesto para hacer las videoconferencias. Tenemos la licencia Zoom. Entonces lo único que se necesita es que yo abra una agenda,
que lo puedo decir mañana mismo, abrir una agenda de videoconferencia, pero claro, necesitamos los datos de los pacientes y eso sí que a mí me gustaría pedir a las asociaciones que de mis pacientes, pues aquellos que quisieran probar alguna teleconferencia pues por ir entrando, pues se apuntaran y podríamos ir haciéndolo siempre que, bueno, o bien desde la asociación o bien desde casa. Y, bueno, ir haciendo pruebas y luego ver estudios de satisfacción de los pacientes. Entonces, antes de terminar, lo único que me gustaría es nombrar 4 aplicaciones sobre enfermedad de Parkinson, que aunque esto no tiene que ver con el control propiamente de los pacientes conmigo, pero sí que son interesantes, que las he marcado en azul y como vais a tener la presentación, la app Parkinson, que es una aplicación de móvil solo para androides, que la han hecho los de la Asociación de Parkinson de Navarra y que ayuda a las personas afectadas. La i4 Park, que es también vale para androides e iOS, y que lo que hace es unos cuestionarios y unas preguntas para hacer un seguimiento y luego hace un tratado estadístico o de inteligencia artificial y prepara un informe para que lo traigáis al médico. Yo no las he probado, pero hemos revisado el tema y son las 4 o las 3 que hay en español. Esta otra, el neurogimnasio, que yo esta sí que la he promovido desde la consulta porque se llamaba Neurofit, lo ha promocionado los de UCB, el laboratorio UCB, que colabora mucho con el Parkinson, y son pues ejercicios y tal, que ya sé que en las asociaciones los hacéis probablemente mejor, pero que bueno, que esto a todos los pacientes pues está bien que lo tengan en el móvil. Y luego el Parkinson Disease Diary, que es bueno, pues un diario para ver la situación motora diaria del paciente. Lo mismo que os enseño a hacer diarios en papel, pues esto sería a nivel en una aplicación. Entonces, bueno, pues para concluir, que la pandemia COVID ha cambiado la forma de cuidar a nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson, que la telemedicina ha llegado para quedarse, se va a desarrollar más y yo creo que es muy positiva para el cuidado de nuestros pacientes y que las videollamadas podrían en parte reemplazar a las consultas presenciales y lo ideal sería llevarlo a cabo con un equipo multidisciplinar. Y muchas gracias y siento el haber empezado tarde por culpa de mis problemas técnicos. Bueno, pues gracias, Lidia. No pasa nada porque son cosas del directo, como dicen en la tele. Y bueno, pues, pero yo creo que vamos, de todas maneras ha sido muy interesante. Yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas y desde luego por parte de la asociación de Aparcam puedes contar con nosotros para lo que quieras. Y bueno, pues luego seguramente haya alguna pregunta por ahí y daremos paso a las preguntas. Ahora voy a dar paso a Margarita Pondal, neuróloga del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que centrará nuestra atención en la repercusión de la pandemia por COVID-19 en personas con Parkinson. Tendrás que, Lidia, dejar de compartir pantalla. Sí, a ver. Quito esto y dejo de compartir pantalla, vale. Eso es. Vale, ya está. Margarita, cuando quieras. Ahora me veo. Margarita, no te oímos. ¿Tienes el sonido deshabilitado? El puntador. ¿Sabes lo que me ha pasado? A ver, ¿ahora? Ahora. Perfecto, se queda un poquito bajo. Doy la enhorabuena a Aparcam por haber tenido esta iniciativa. El problema que estamos sufriendo de la pandemia por COVID-19 preocupa a todos los pacientes, no solo a las personas con enfermedad de Parkinson y a toda la población, como ha dicho Lidia, que nos repercute a todas las personas que más a partir de los 50 o 60 años y va a afectar también a la vida de nuestros hijos, que ahora están empezando y que se encuentran con este problema. Y muchas gracias por invitarme para dar esta charla. Voy a intentar ahora iniciar vamos a ver, el iniciar esto, que no lo veo tampoco yo muy claro. Vamos a ver. No sé si la veis.
Mi presentación yo la estoy viendo en la pantalla. Sí, la Se ve, vemos. Margarita. Perdón. Pues entonces, bueno, pues de momento lo que yo la veo, no la veo en forma de presentación. Voy a intentar ponerla en forma de presentación. Aquí está. Abajo a la derecha suele haber un botón. Sí, es que me sale encima el letrero. Un segundito, a ver si lo puedo hacer así. Slides, aquí está, las diapositivas, a ver si ahora me sale. Esto poco a poco iremos cogiendo más confianza, porque esto produce mucha incertidumbre. Ya está, creo que ahora sí sale. Perfecto, sí. Bueno, iremos poco a poco entrenándonos en estas nuevas tecnologías, como ha dicho Lidia, que se van a quedar, por supuesto. El nombre de mi presentación es Repercusión de la pandemia en las personas con enfermedad de Parkinson. Todos sabemos que creo que se me ha pasado una diapositiva. El coronavirus SARS-CoV-2, SARS es síndrome agudo respiratorio severo, es el agente causal del síndrome conocido como la enfermedad del coronavirus del año 2019. El primer caso se detectó en la ciudad de Wuhan en diciembre del año 2019. A partir de entonces, y en muy pocas semanas, como hemos visto estas fotos en la televisión y en los periódicos, en pocas semanas y pocos días se extendió a todo el sureste asiático, al oeste de Europa, norte de África, Norteamérica, principalmente Estados Unidos, aunque luego también enseguida afectó a Canadá, y posteriormente al resto del mundo. Todo en muy pocas semanas, de forma que el 11 de marzo la OMS declaró situación de pandemia. No le toques a nada. Actualmente, a fecha de ayer, que revisé otra vez los datos de la OMS, en todo el mundo hay más de 60 millones que se han contagiado, algo más de la mitad se han curado, fallecidos 1,4 millones y el resto pues están en diferentes fases de la evolución o no hay estadísticas sobre ellos. En España sabéis estas cifras que salen todos los días en las noticias y parece que afortunadamente ahora estamos un poquito mejor. El virus entra en el organismo por vía respiratoria y también probablemente con menos facilidad por vía digestiva y en muy poco tiempo ya se extiende al resto de los órganos. Los primeros días la persona que se ha contagiado permanece asintomática hasta el día 3, entre el día 3 y 5 empiezan a aparecer los síntomas que también todos conocemos y hemos oído muchas veces, de fiebre, mialgias, tos seca, malestar general y todo lo demás, que ya no voy a entrar en ello. Entre el día 3 y 5, unas personas desarrollan la enfermedad muy leve, pueden permanecer en su domicilio y otras personas requieren el cuidado hospitalario. A partir del día 5 hasta el día 9 es en el periodo en que se desarrolla una enfermedad severa, no en todos los casos, en un 15% aproximadamente desarrollan una enfermedad pulmonar severa que les hace a las personas que lo padecen estar en el hospital y con diferentes niveles de cuidados y a partir del día 11 en un 5% se establece la enfermedad crítica que requiere UBI o que puede terminar con un desenlace de fallecimiento. Ahí se están realizando y se han realizado muchos estudios, muchos han empezado nada más comenzar la pandemia, porque era un tema de urgencia, que cada día mirábamos los nuevos protocolos y qué es lo que había que hacer al día siguiente, que es una preocupación que hemos tenido, creo que todas las personas que aparte de las personas en riesgo, fuera de los sanitarios, el qué iba a pasar mañana. Que te despertabas a las 5 de la mañana pensando cómo estaría la urgencia, qué es lo que habría que hacer mañana, cuáles serían los nuevos protocolos y los nuevos tratamientos que habría que aplicar de forma urgente. Perdón. En España se han hecho varios trabajos que están entre los mejores del mundo, creo que entre los 2 y 3 mejores del mundo.
Uno es del grupo, lo ha coordinado el Hospital Universitario de La Coruña, han colaborado las entidades, también colaborado de forma muy importante diversas entidades de asociaciones de Parkinson, la Sociedad Española de Neurología. Este estudio se inició en mayo y consistió entre mayo y julio se realizó una encuesta online que se dirigió a personas con enfermedad de Parkinson y también tenían la opción y se les invitaba a los cuidadores a contestar y completar los datos. La encuesta recogió diversos grupos de datos. El primero, que aparece en esta diapositiva, eran las preguntas a las personas con enfermedad de Parkinson de cuál era su actitud y cuál era su conocimiento de la crisis que acababa de empezar hacía unas semanas. Se consiguió entrevistar, que mandasen su entrevista anónima online a 568 personas con enfermedad de Parkinson, de una edad media de unos 63 años, un poquito más de 50% mujeres y con un tiempo medio de evolución de 8 años. El 97% tenían un conocimiento muy alto de la crisis, de lo que estaba sucediendo, seguían la televisión, los periódicos. Más del 95% estaban tomando de forma activa medidas de prevención, las medidas que se recomendaban, de higiene y de aislamiento social. Y el 72%, ya en esta época, entre mayo y julio, permanecían activos, trataban de hacer ejercicio en su domicilio con las posibilidades que tenían. Se les preguntó si habían empeorado en algunos de sus síntomas de la enfermedad de Parkinson y el 66%, hasta el 66% de los entrevistados habían empeorado. De estas personas entrevistadas, solo el 2,6% desarrolló en este periodo, entre mayo y julio, que es cuando se recogieron los datos COVID-19. 5 de los casos de los entrevistados ingresaron en el hospital, 1 en la unidad de cuidados intensivos y ninguno falleció. Este trabajo luego se ha publicado este mes, hace unos días, en la revista, una de las revistas de más prestigio del mundo, en la revista Alteraciones del Movimiento, se ha publicado en estos días. Además de lo anterior, la encuesta se dirigió a los antecedentes de las personas entrevistadas con enfermedad de Parkinson. ¿Qué antecedentes tenían? Entonces recogieron los antecedentes de afectación cardíaca, enfermedad pulmonar previa, de bronquitis crónicas, otros factores de riesgo vascular como son la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Y encontraron, estos fueron los resultados de que las personas que habían sufrido COVID dentro de las personas con enfermedad de Parkinson, en esas personas eran más frecuentes significativamente estos antecedentes. Y también encontraron una cosa que no era esperada, que había menos frecuencia de contagio de COVID-19 en las personas con Parkinson que tenían alteración cognitiva. Los autores explicaron esto como no saben por qué pasó esto, por qué habían tenido, pero son los resultados, que puede ser que estas personas hicieran de forma más rigurosa, porque ellos, el aislamiento social, puesto que no eran independientes para relacionarse con otras personas y simplemente seguían las indicaciones de sus familiares y cuidadores. Esta es la explicación que le dieron. ¿Qué síntomas? Aparte de los 66%, de ese grupo del 66% que empeoraron, ¿qué síntomas fueron los más frecuentes que empeoraron? Lo más frecuente, la lentitud de movimientos, casi en un 47% empeoró. Muchos pacientes tuvieron alteraciones del sueño, se notaban más rígidos, porque esto era todo por entrevista, por supuesto, no se les veía ni se les exploraba. Alteraciones de la marcha, que caminaban de forma más lenta y más torpe, ansiedad y depresión en un tercio, también en la población general, por supuesto, hubo esto, el temblor en menos proporción, en un 20% había empeorado, y alteraciones del apetito. También se les preguntó sobre cuál había sido el efecto global negativo de la pandemia en sus vidas, en su situación anímica general, aparte de ansiedad y depresión, y un 70% pues, consideraban que les había afectado mucho. En cuanto a los cuidadores que contestaron, su edad media era de 60 años, 75% mujeres,
En el 72% de los casos era el cónyuge el que cuidaba a la persona con Parkinson y 1/3 los hijos. Y en 12 casos de los entrevistados era un cuidador profesional que habían contratado o ya estaba antes para hacerse cargo de la persona. El impacto negativo de la pandemia, del impacto global sobre los cuidadores fue el mismo, 6 por 9 sobre 10, que es un 70%. Este es el estudio que es de la entrevista. Este otro también es un estudio muy importante que también se ha publicado en una revista de mucho prestigio que se hizo en el Hospital Ramón y Cajal. La población era distinta, no era la población de la comunidad, sino era la población seguida en un hospital, con lo cual la población es un poquito distinta. Y en sus conclusiones de cuál era el riesgo de contraer la infección por COVID-19, encontraron pues lo que sabemos también, institucionalización de la persona y deterioro cognitivo, que está también muy relacionado con la vida en instituciones. Los pacientes que tienen más alteración cognitiva están más en residencias e instituciones que los que no lo tienen. Y esto era con respecto al contagio y con respecto a la severidad con la que desarrollaron una vez contraído la enfermedad. Los primeros 2 factores de riesgo eran lo mismo, más severos los que estaban en instituciones, más severos en este caso los que tenían una alteración cognitiva, y el único factor que salió como muy significativo después de corregir los otros parámetros era que tuvieran un diagnóstico de cáncer anterior. Este grupo desarrolló una enfermedad más grave. En este mismo estudio, las conclusiones que sacaron es que no hay evidencia actual, tampoco en otros estudios se ha encontrado, de que la enfermedad de Parkinson en sí misma o su tratamiento lleven a un mayor riesgo de contagio y de complicaciones de la enfermedad de COVID, la enfermedad COVID-19. Lo que hemos dicho, muy significativo, el mayor número de COVID-19 y severo en personas en instituciones o con antecedentes de cáncer, que esto es similar a la población general. Si se hace un estudio en la población general, sale lo mismo. Y también salen, aunque no eran significativos, pues los factores de riesgo que ya hemos dicho en el primer trabajo de la entrevista: hipertensión, alteración cardíaca, diabetes y otras patologías generales. Este es otro estudio, vamos, simplemente las conclusiones de otro estudio. Este es un multicéntrico internacional que hace una revisión de todos los estudios publicados, que es cuando se publicó este, y dice que en general, en la población general, el peor pronóstico, hay más varones que tienen una afectación muy severa, más en la edad avanzada, y el sobrepeso también, la diabetes mellitus, la hipertensión y enfermedades del corazón también empeoran el pronóstico. Este es otro estudio, no quiero cansaros mucho, pues son los 3 o 4 más importantes, que es un estudio multicéntrico en el que también participa España, el mismo Hospital Ramón y Cajal, y se reunieron 120 personas que se estudiaron, 120 personas con enfermedad de Parkinson, y los resultados fueron muy similares. La edad avanzada, la fragilidad asociada con la enfermedad de Parkinson y con la edad avanzada. Ahora hablaré del concepto de fragilidad, que ahora se utiliza mucho cuando se habla de personas, de patología de personas a partir de los 65 años. Y, por supuesto, enfermedades del corazón y riesgo de descompensación respiratoria, que también sucede en la población general y que en algunas personas con Parkinson severo pueden tener una capacidad pulmonar reducida, aunque esto, por supuesto, no es específico de la enfermedad de Parkinson, sino que aparece en muchas otras patologías. Este concepto de fragilidad, que he visto en muchos otros trabajos, que se está manejando, porque creo que es la clave global de entender la población en riesgo, es la fragilidad en edad avanzada para toda la población. La edad avanzada produce disminución de las reservas,
Cuando hay una situación de sobrecarga en el adulto mayor, pues la llevan peor, porque hay un declive acumulativo de otros sistemas, de multisistema, de cardiovascular, muscular, atrofia muscular, alteraciones esqueléticas como la artrosis y la osteoporosis. Y como resultado, en toda la población, pues hay inestabilidad, con riesgo de caídas, alteraciones del ánimo, del sueño, cansancio y disminución del ejercicio y en conjunto mayor vulnerabilidad para cualquier problema de salud que aparezca. Entonces, este concepto creo que es el que se está manejando ahora cuando se valora la población general y las diversas poblaciones en este grupo de edad. Un poco a modo de resumen, en la persona con Parkinson, por una parte tenemos las cosas que las recomendaciones de sanidad y la actitud ante la pandemia, que es las limitaciones y las consecuencias de la pandemia, que es el distanciamiento social, la limitación de ejercicio y de actividades fuera al aire libre, y luego la angustia y la ansiedad que produce la preocupación por la salud propia y de la familia y de otros problemas que está viendo también, como son los económicos, y la incertidumbre. La incertidumbre en todos los estudios psicológicos es una de las cosas que llevamos peor. El saber qué va a pasar de algo, aunque sea malo, suele ser mejor que el no saber si va a ser malo o no saber lo que va a pasar al día siguiente. Eso es lo que más angustia y lo que más altera el equilibrio psicológico. Todo esto da lugar a un estrés psicológico que se manifiesta en lo que hemos dicho antes, ansiedad, depresión y muchas veces en personas que tienen alteraciones cognitivas, empeoramiento muy brusco de la situación cognitiva, con aparición de alucinaciones, delirios de que hay alguien que les quiere hacer daño y, por supuesto, alteraciones del sueño. Esto lo hemos visto, yo he visto en la mayoría de los casos ha sido un problema agudo y luego ha ido remitiendo en las semanas siguientes cuando la persona se ha ido un poco adaptando y estaba en mejor situación anímica. Eso desde el punto de vista de alteración global y de problemas psicológicos. Y por otra parte, lo que hemos dicho antes en resumen, todos los factores de riesgo de tener mayor facilidad para contraer y para tener una afectación más severa. Esos son los factores de riesgo vascular, la diabetes, el sobrepeso, alteraciones cardíacas que producen un estado de inflamación crónica que parece que influyen negativamente en la puesta en marcha de la cascada que produce las alteraciones más severas en la enfermedad del COVID-19. Y también en esto se une pues, la fragilidad de la que hemos hablado de las personas mayores de 65 años, que es más en unos que en otros, pero está en la población general, y la falta de ejercicio con todas sus consecuencias. También como conclusión y recomendaciones para personas con la enfermedad de Parkinson, no hay evidencia en ninguno de los estudios hasta la fecha de mayor riesgo específico en sí mismo por la enfermedad de Parkinson de contraer la enfermedad por COVID-19. Como enfermedad de Parkinson, otros factores que están en la población general sí pueden aumentar el riesgo. No hay peor pronóstico a igualdad de condiciones concomitantes en la enfermedad de Parkinson que en otra población. Por supuesto, como en todos, hay que considerar la edad, alteraciones de la respiración que no son tampoco específicas de la enfermedad de Parkinson. Tampoco hay evidencia en ningún estudio que los tratamientos que se utilizan para la enfermedad de Parkinson incrementen el riesgo para desarrollar la infección. Las recomendaciones, pues las sabemos todos: estimulación física y mental en domicilio, la asistencia, como ha hablado Lidia Vela, y hablará también la siguiente ponente, de las asociaciones, las sugerencias de las sociedades científicas, de la Sociedad Española de Neurología, que también hace sus recomendaciones, o de la Asociación Madrileña de Neurología. Por supuesto, atenerse
a las medidas vigentes que van cambiando y que están dirigidas a evitar el contacto con otras personas potencialmente infectadas. Continuar, ya sé que ahora es muy difícil, o más difícil que lo que solía ser, el estar en contacto con su médico para que la hipertensión, la diabetes, el control del colesterol sigan controlados. Yo sé, como todos sabemos, los problemas que hay, yo los hablo de ellos todos los días en la consulta, pero por otra parte, creo que también esto ha llegado para quedarse. Tenemos mayor comunicación con los médicos de asistencia primaria. Yo he hablado con muchos, por pacientes concretos, me han ayudado haciéndoles electrocardiogramas cuando lo he necesitado en su centro de salud, analítica de que precisaba seguimiento en 2 o 3 días, revisión porque era más fácil para ellos acceder al centro de salud. Y también tenemos en nuestro hospital, tenemos una consulta que lleva Virgilio Hernando, de hablar con los médicos de atención primaria y ellos mismos le piden directamente los interconsulta, preferentes o urgentes para ver en los próximos días, y él nos los va citando, nos llama o nos manda un mensaje para que nosotros los citemos en nuestras consultas con el intervalo de tiempo que él recomienda. Esto está funcionando muy bien. Y también los pacientes llaman al servicio, hablan con alguno de nosotros, que le ponemos en contacto, o otros neurólogos les ponen en contacto conmigo, si son personas de las consultas que yo llevo ahora las 2 de Parkinson, siempre las he llevado en los últimos años, y las paso las 2 en el ambulatorio. Una la pasaba en el hospital y otra en el ambulatorio, y le sugería a Carlos Cimillán, el jefe del servicio, que pensaba que era más fácil, más seguro, y teníamos más espacio en el ambulatorio, disponemos de 2 excelentes despachos, mucha ayuda de los auxiliares y es la consulta y una enorme sala de espera en la que casi los pacientes no se encuentran uno con otro. Y entonces están pasando allí las 2. Y bueno, pues la cosa va muy bien. Yo estoy muy contenta y muy tranquila en el sentido de la seguridad para todo el mundo que va a la consulta. También se pone en contacto con María Ángeles, nuestra enfermera, y ella pues me manda mensajes o me llama por teléfono y yo me pongo inmediatamente en contacto con el paciente y pues según lo que es, le cito pues para el día siguiente o le doy las recomendaciones, algunos están fuera y le doy las recomendaciones y entre todos decidimos si necesita una consulta presencial o se puede solucionar y a la menor duda pues hacer una consulta presencial en vez de telefónica. La consulta telefónica, seguimos haciendo de las antiguas, de las consultas que teníamos, algunos se siguen llamando por teléfono y se citan ya directamente en una lista preferente de forma presencial, valorando la necesidad y el tiempo que es recomendable. Algunas familias y algunos pacientes dicen, yo me encuentro muy bien y no quiero ir allí hasta que pasen unos meses. Y por supuesto se hace eso, se les hacen recomendaciones y si hay alguna cosa que preocupa, pues se les sigue estrechamente y se le dice que si pasa, si hay alguna de las complicaciones que se les enumera, pues que se pongan inmediatamente en contacto. Yo les suelo mandar a casi todos un informe, excepto cuando se les va a citar al día siguiente, para que eso lo tengan, quede reflejado con su médico de atención primaria y más si están fuera de su domicilio habitual, que algunos están y creo que pues han tenido muchas ventajas en estar en un pueblo pequeño en vez de estar en Madrid estos meses. Y los pacientes que vienen a la consulta presencial intentamos en la mayoría de las ocasiones que sea programada, porque eso nos permite el que no haya esperas, que no estén esperando 1 hora o 2 horas en la sala de espera porque hay 5 personas que no estaban citadas y claro, pues las tenemos que ver una después de otra más las citadas. Y por supuesto el contacto telefónico, como he comentado, con los miembros del servicio que nos referimos ya unos a otros los pacientes o lo solucionamos inmediatamente y les decimos que vengan o que vayan a la urgencia según cómo sea la situación. Yo he evitado y todos hemos evitado el que se vaya a la urgencia sin necesidad, sobre todo por el riesgo, aparte de la sobrecarga que supone, pero lo primero por el riesgo para los pacientes si no es estrictamente necesario. Y pues esto es lo que quería deciros. Muchísimas gracias por su atención y nada más.
Pues muchas gracias, Margarita, porque ha sido muy interesante. Los datos han sido muy reveladores, yo creo. Y bueno, sin perder más tiempo y con el objetivo de que puedan entrar preguntas al final de las ponencias, vamos a pasar a la última de las ponentes, Ana Hernández, que es fisioterapeuta de nuestra asociación, Parkinson-Aparcam, y que nos hablará de las terapias en confinamiento, posibles y necesarias. Ana, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Lo único, Margarita, si puedes dejar de compartir la pantalla. Estoy cerrándolo, sí, voy a ver si lo consigo, creo que sí. Perfecto, pues mientras me voy presentando, para los que no me conocéis, como bien ha dicho Azucena, nuestra directora, soy Ana, soy la fisioterapeuta de la Asociación de Parkinson, concretamente en la sede de Leganés. Y en primer lugar me gustaría agradecer a la asociación la posibilidad de incluir en esta charla tan interesante el punto de vista de las terapeutas, ¿vale? Porque estamos acompañadas de 2 neurólogas que son los referentes para nuestros pacientes, tanto en Alcorcón como en Leganés, pero nosotras también estamos en el día a día acompañándoles en el proceso de su enfermedad. Desde Aparcam, y creo que es un sentimiento compartido con el resto de asociaciones, por lo que hemos comentado en los foros profesionales con otros compañeros, sí que abogamos siempre que es posible por una intervención presencial, porque tiene muchos beneficios de las que luego hablaremos. Pero es verdad que en esta situación que ha sido sobrevenida de repente, pues nos teníamos todos que adaptar y ha supuesto un reto, tanto para nosotras como profesionales como para vosotros como pacientes y cuidadoras. Quiero destacar también la implicación de los familiares, que habéis estado al pie del cañón, nos habéis ayudado muchísimo, a veces os habéis quejado de un poco de exceso de carga, porque es verdad que para un colectivo de pacientes como es el nuestro, que a priori podrían no estar excesivamente predispuestos a cambiar sus rutinas, pues habéis conseguido que se mantengan ahí activos y con la mente muy abierta. Y en último lugar, me gustaría hacer referencia a la disposición y dedicación de los profesionales que trabajan con los enfermos de Parkinson. Especialmente, pues voy a tirar para casa y a nuestras profesionales terapeutas, porque es verdad que han solucionado con infinita paciencia los problemas tanto técnicos como de salud que han tenido nuestros usuarios y usuarias. A veces nuestros teléfonos parecían un call center, nos hemos hecho expertas en el Zoom, en las licencias y en las conexiones online. Y lo hemos compartido también con otros compañeros que han tenido los mismos problemas, pero que quería reconocer también su trabajo. Y sin más dilación, comenzamos con la presentación. ¿Se ve bien, verdad? Sí, Ana. Perfecto. Bueno, pues como objetivo principal, en nuestra asociación tenemos la de proporcionar a nuestros usuarios y usuarias una atención terapéutica integral en su enfermedad de Parkinson. Poder actuar sobre todos los síntomas, motores y no motores, que nuestros pacientes presentan. La doctora Pondal lo ha contado perfectamente, pero yo lo primero que hice cuando me encargaron esta charla fue preguntar a los pacientes, es decir, ¿qué habéis sentido durante esta pandemia, durante el confinamiento, durante la vuelta a la nueva normalidad? Y me hablaban de miedo, me hablaban de ansiedad por estar encerrados, que habían notado mucho los cambios de rutinas, una sensación de vacío muy fuerte y echar de menos a la familia, los abrazos, los nietos, el pararse por la calle a ver a algún vecino. Ahora parece que estamos haciendo de manera furtiva cuando nos paramos a preguntar qué tal está un vecino por la calle. Entonces, todo eso, pues al final ha habido cambios de carácter, un empeoramiento a nivel físico y en el estado de ánimo. La incertidumbre de la que hablaba Margarita, es verdad que ha sido compartida por todos. Nosotros también teníamos esa incertidumbre y ha supuesto todo un agravamiento de los síntomas. Todos sabemos que cuando los pacientes de Parkinson estáis más nerviosos, estáis más estresados, pues es normal que aumenten los bloqueos o aumente el temblor. Entonces, claro, esta situación nos ha demostrado una vez más que esto está relacionado. ¿Cómo era la rehabilitación integral en Aparcam antes y después de la COVID-19? Pues antes, lo podéis ver aquí, pues teníamos mucho contacto físico, teníamos grupos más numerosos, actividades lúdicas, además de las terapéuticas, promovíamos mucho el contacto social y muchos materiales compartidos que intentábamos que interactuaseis todos los pacientes unos con otros. ¿Y qué es lo que nos encontramos después de la COVID-19? Pues mucho distanciamiento social, el uso de mascarillas, los grupos súper reducidos o incluso hemos tenido que hacer sesiones individuales,
menos materiales, porque los que hay los tenemos que estar desinfectando y dejando en cuarentena de manera constante, y muchísima más precaución. Al final lo que prima es la seguridad vuestra acompañando al tratamiento, pero siempre desde una manera segura. Priman los protocolos de seguridad. Todos estos síntomas del Parkinson, que nos ha contado muy bien la doctora Pondal, es verdad que han empeorado. Está claro que los síntomas motores y los síntomas no motores de los enfermos se han visto afectados por la falta de ejercicio, la falta de terapias y el propio aislamiento. Lo hemos visto en nuestra experiencia clínica. Todos nos habéis comentado que os sentís peor, que habéis echado mucho de menos las terapias, y eso también nos hace valorar el trabajo que hacemos nosotros. Eso significa que algo colaboramos para que os mantengáis bien. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta las comorbilidades. Sois pacientes, los pacientes de Parkinson, que aparecen problemas de corazón, insuficiencias cardíacas, problemas respiratorios, medicación con sus efectos secundarios, que también es importante. Y todo esto, pues al final se ha vuelto ahí un totum revolutum que se ha juntado todo en el confinamiento. Buscando la evidencia científica sobre las terapias, la verdad es que no hay mucho, porque es demasiado pronto para evaluar el impacto a largo plazo y no hay demasiada evidencia. Sí que está claro que nos hemos referido todos a los estudios que habéis visto en la presentación anterior, y desde la rama de fisioterapia, en esta asociación de fisioterapia a nivel mundial, sí que ha hecho una evaluación del impacto del COVID en los sistemas de salud, especialmente las comunidades vulnerables, y el papel de los fisioterapeutas en las tareas de rehabilitación. Sí que va a imperar la telemedicina, la telerehabilitación, y que es fundamental saber que al haber una pérdida de condición física y una sarcopenia por inactividad, al final todo va relacionado y hay una afectación a nivel físico y mental. Pero vamos a meternos en el barro y vamos a ver cómo lo hemos afrontado nosotros desde nuestra asociación. Sí que es verdad que al principio del confinamiento planteamos una reunión y como no sabíamos lo que iba a pasar, pues hemos tenido que ir adaptándonos sobre la marcha. Al principio no sabíamos el tiempo, no sabíamos las restricciones, teníamos que buscar soluciones para que nuestros pacientes no se quedasen sin atención. Entonces, hemos tenido que elaborar diferentes protocolos. Comenzamos con una serie de recomendaciones enviadas tanto por correo electrónico como por WhatsApp, de ejercicios escritos de cada una de nuestras terapias. Eran una serie de recomendaciones semanales para que las fuesen haciendo según pudiesen ellos, cada día o cada 2 días, pues que los fuesen repitiendo y creando su propia rutina. Pero nos dimos cuenta de que eso no era suficiente y de que la situación se estaba alargando más de lo que en un principio podíamos pensar. Y probamos el servicio de rehabilitación 2.0, que hemos llamado nosotros, las terapias online diarias. Todos los días se hacía una conexión con una terapia diferente. Teníamos estimulación cognitiva, fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional y logopedia. Y en ella trabajábamos, pues igual que trabajábamos en la asociación in situ, pues lo trabajábamos a distancia. ¿Qué particularidades tienen todas estas sesiones? Pues en principio que nos hemos tenido que organizar dependiendo del número de pacientes. Sí que es verdad que os hemos vuelto locos con los enlaces porque hemos tenido que cambiar varias veces de número de grupos, pero era muy importante, sobre todo en aquellas terapias que requieren de un feedback, de una relación entre el terapeuta y el paciente, necesitábamos que fuesen un número adecuado, que no fuese mucha gente, porque si no al final nos volvemos locos. Entre que todo el mundo quiere hablar, los problemas de conexión, pues era importante que fuese un número reducido. Aun sabiendo que cada cambio de enlace nos iba a suponer una dificultad añadida. Sí que es verdad que hemos tenido que añadir tanto recursos como materiales. No es lo mismo trabajar en la asociación, que lo tenemos todos nosotras y que os lo podemos proporcionar, a intentar encontrar materiales que vosotros tuvieseis en casa y que pudieseis conseguir de manera fácil, porque en un primer momento incluso las tiendas estaban cerradas. Entonces tampoco podíais acceder. Pues os hemos planteado con alguna pelota, un rollo de papel higiénico, lápiz, un cuaderno, cosas que fuesen fácilmente accesibles. Tenían que ser sesiones dinámicas, porque teníamos que enganchar a nuestros pacientes, motivarles para que la adherencia al tratamiento fuese efectiva y vencer el rechazo, el escepticismo de que en un primer momento toda esta nueva tecnología podría crear en ellos. Y que fuesen fácilmente reproducibles. Siempre os decimos en terapia, cuando estáis trabajando en la asociación, que es fundamental que todo lo que hacemos allí lo repitáis en casa. Entonces, tenemos que utilizar todos esos ejercicios planteados como rutinas. Los tenemos que convertir en rutinas a diario que vayan formando parte de nuestra vida. Y por ello pasamos a un tercer paso, que fueron la publicación de vídeos.
que estuviesen disponibles en YouTube, nos mandábamos el enlace y los vídeos estaban disponibles en cualquier momento. No era como las sesiones online, que teníais que estar conectados en un momento puntual, a una hora y con vuestro grupo, sino que podíais disponer de ellos pues, en cualquier momento que lo necesitaseis. Todas estas variaciones se han ido mejorando y se han ido realizando gracias al apoyo de nuestros profesionales y también a las sugerencias de las necesidades de nuestros usuarios y usuarias. Y como es fundamental la adherencia al tratamiento, lo que hemos intentado desde el equipo interdisciplinar, lo que hemos intentado es favorecer el tratamiento integral, pero siempre desde la seguridad. Siempre ha primado la terapia presencial cuando se ha podido, pero si no, online. Pero siempre hay que hacer algo, siempre se puede tratar. En cuanto a los ayuntamientos, tanto de Alcorcón como de Leganés nos lo permitieron, comenzamos con las terapias presenciales en las asociaciones, que en un principio fueron individuales, porque no nos permitían un aforo mayor, y luego se han ido convirtiendo en grupos muy, muy reducidos. Para evitar la propagación del virus, lo que hemos hecho ha sido diseñar unos grupos burbuja, grupos estanco, en los que si hay algún contagio es mucho más fácil de contener esa propagación del virus que si vamos mezclando, como podemos hacer en una situación normal. Y siempre pues siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias, respetando la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarilla. Aquí veis un ejemplo, por ejemplo, de un día de terapia, de un día de fisioterapia online, la terapia 2.0, en la que estamos colaborando. Actualmente lo que hacemos es combinar las dos sesiones. Como no todos los pacientes pueden acudir a terapia presencial, se siguen combinando las dos opciones. ¿Y cuál es el éxito de la rehabilitación a distancia? Pues tenemos tres pilares fundamentales. Está claro que el paciente. ¿Por qué? Porque tiene que ser un paciente que esté dispuesto, que sea receptivo ante las nuevas propuestas y que sea constante. Porque al final, si una cosa tiene éxito, es por el esfuerzo y el trabajo diario. Necesitamos la figura del cuidador, que es la segunda pata de esta mesa. Tenemos que necesitar el cuidador para la ayuda para las terapias. Muchas veces el propio paciente no se puede conectar solo. Tienen que estar ahí intentando ayudarles o colaborando en algún ejercicio que se les propone y también pues, con la conexión. Otra pata de la mesa sería el profesional, porque nos hemos tenido que adaptar las terapias, como hemos dicho antes, con esos elementos para la nueva normalidad. Y la cuarta pata de la mesa serían los recursos y los medios técnicos. Está claro que un recurso como Internet nos proporciona muchas ventajas y habéis estado tan receptivos que incluso ha habido pacientes que para poder participar de las sesiones y de la estimulación, lo que han hecho ha sido contratar Internet o comprarse una tablet para poderlo ver mejor que en el móvil. Y todo esto valoramos muchísimo vuestros esfuerzos porque es verdad que están valiendo la pena. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia a distancia? Pues está claro, una sensación de seguridad. Se evitan desplazamientos, se evitan los focos de contagio y se desarrolla en un entorno conocido. Lo podemos hacer con una cierta flexibilidad horaria y se eliminan barreras como podrían ser el desplazamiento, los tiempos de espera que tenéis que estar en la asociación cuando llegáis antes o cuando tenéis que esperar luego al autobús y el coste de transporte, que eso también sería un ahorro. Pero nosotros siempre abogaremos por la terapia presencial siempre que sea posible. ¿Por qué? Tenemos una característica fundamental, la socialización. Estáis con compañeros, comentáis cosas. Ya no es solamente el ir a trabajar, sino el ir a relacionaros. Se crean una serie de rutinas. Me levanto, me tomo la medicación, me voy a la asociación, camino, vuelvo a casa. Son los mismos horarios, las mismas rutinas. Realizamos también una orientación en tiempo y el espacio. Siempre nos oiréis hablar del aquí y el ahora. Tenemos que centrar un poco al paciente. Y podemos hacer en las terapias presenciales una reevaluación continua de esas fluctuaciones de las que nos hablaba la doctora Vela. Eso nosotros lo podemos ir viendo y podemos ir valorando y realizando algún cambio si lo necesitamos. Podemos detectar necesidades, por ejemplo, pues un cambio en un producto de apoyo. Vemos cómo caminan nuestros pacientes cuando vienen con el andador o cuando vienen con la muleta. Si es necesario llevar un paso más. Todos esos bloqueos, todo eso lo vemos nosotras, pues igual, desde que entráis por la asociación hasta que salís. Y como conclusiones, pues podemos decir que el uso de terapias online y las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo está claro que han venido para quedarse, pero intentaremos que sean siempre en convivencia con la atención presencial.
Nosotros estamos en contacto con diferentes estudios de universidades que están desarrollando tanto estudios clínicos como aplicaciones para poder usar en nuestros pacientes, que nos van a proponer también herramientas de mejora para el tratamiento. Y saber que las terapias en los enfermos de Parkinson son necesarias porque tenemos que evitar la pérdida de capacidades funcionales y la condición física, evitar la pérdida de rutinas y esa sensación de aislamiento que puede tener el enfermo, y son posibles porque las podemos planificar según el lugar, el tiempo, el material. Podemos plantear ayuda con las dificultades técnicas, estamos aquí para ayudaros, y podéis estar seguros de que los profesionales estamos en formación continua para el beneficio de nuestros pacientes. Está claro que siempre vamos a estar ahí para brindaros un apoyo siempre que lo necesitéis. Y deciros que dentro de nada esperemos que recuperemos nuestras actividades normales, que podamos hacer nuestras fiestas de la amistad, nuestras rutinas, nuestras excursiones al Espinar y las actividades terapéuticas normalmente, pero las lúdicas también, que os echamos mucho de menos, que volveremos y que cualquier cosa que necesitéis, desde la asociación estamos todas las profesionales a vuestra disposición. Así que nada, muchas gracias por contar con nosotros y nuestro punto de vista. Pues muchas gracias, Ana, por tu aportación. Por parte de la asociación también te agradezco tus palabras, que han sido también muy bonitas de reconocimiento al trabajo de las compañeras. Y bueno, decir que no vamos a parar y que vamos a seguir mejorando cada semana. Ana ha sido nuestra última ponente y bueno, ahora abriríamos un turno de preguntas en la que, bueno, pues trataremos de írselas pasando a las distintas ponentes y según nos las vayáis haciendo. Algunas preguntas ya están y os pido que en la medida de lo posible, si alguno más quiere hacer alguna pregunta, ahora abráis el vídeo y nos hagáis algún gesto, alguna mano alzada para que nosotros sepamos qué personas quieren hacer alguna pregunta. Ya ha habido alguna pregunta, como decía. Ramiro preguntaba ¿qué tipo de mascarilla es el recomendable para acudir a la consulta presencial en el hospital? No sé cuál de las, me imagino que o bien Margarita o bien Lidia podríais contestarlo. Bueno, en principio la mascarilla quirúrgica es la recomendable, es la recomendable. Porque es la que evita la transmisión. Es verdad que la FFP2 evita también el contagio, pero guardando la distancia y en un entorno libre de COVID, pues en principio con esa es suficiente. Gracias, Lidia. Pregunta Rodolfo, ¿será posible una colaboración más estrecha entre las asociaciones y los servicios de salud para el levantamiento de datos que permitan mejorar el diagnóstico o el tratamiento, además de establecer una oportunidad para los estudios clínicos con la finalidad de conseguir que las terapias en las asociaciones se conviertan en parte del tratamiento del paciente y no solo una recomendación? Muy larga la pregunta, pero bueno. Sí, muy larga. Si queréis, podemos contestar todos los que estamos aquí sobre esto, porque todos estamos implicados. Eso sería muy deseable. Como hemos visto, bueno, en esta situación de la pandemia y siempre los estudios en los que se utiliza un mayor número de datos, claro, tienen mucha más potencia para realmente sacar conclusiones de peso. Entonces, la posibilidad de colaborar haciendo encuestas o compartiendo datos entre diferentes centros por medio de la asociación siempre va a ser ventajoso. Y la colaboración entre las asociaciones y los servicios, bueno, pues creo que aquí los presentes estamos haciendo todo lo que podemos para que esto se lleve a cabo, el animar a los pacientes a que os llamen por teléfono. Yo estos días lo que más he hecho es recomendar que llamasen por teléfono para que les dieran información directa sobre estas jornadas, porque eso lo puede hacer todo el mundo. Cuando decías que tenían que entrar en el ordenador y todo eso, pues ya dependían de los hijos algunas veces o no estaban preparados. Nos pasa a nosotros. También siempre es una cosa más... Entonces, el abrir todos los medios creo que es muy importante. Sí, desde luego. Esta charla tenía que haber sido más seguida, con más frecuencia.
Bueno, se puede Vamos empezar a ello. a hacerlas más seguidas, ¿eh? Yo quiero decir, y sobre todo si se van a grabar, ¿sabes? Porque esa es otra posibilidad. Quiero decir que igual el estar a las 6:00 y pico de la tarde, yo ahora que tengo madre y tengo que cuidarla, pues hombre, no puedes decir vamos a hacerlo todas las semanas, pero puedes coger y decir, a ver, ¿queréis que os hable ¿de qué? Ha sido muy interesante, ¿eh? Ha sido Algo muy interesante, pues sí, lo hacemos con Azucena, con Patricia, con el que sea, lo grabamos y os los ponen. O sea, es que esto sí que se puede perfectamente y que os pongan pues uno cada 15 días. Vamos, yo creo que son tanto Marga como yo. ha sido muy positivo esta charla, ¿eh? Pero muy positiva. Teníamos también otra pregunta de Ramiro que decía, en caso de contraer el virus, ¿qué pasa con la medicación del Parkinson? Pues en principio sigue lo mismo con los ajustes que se precisan. Lo que he comentado en la presentación es que no hay una relación entre la medicación y las complicaciones del COVID. Por supuesto que si se añaden otros tratamientos hay que hacer los ajustes oportunos, pero eso lo hacemos todos los días en la vida normal. Siempre, bueno, yo les advierto siempre a los pacientes que están, por ejemplo, con Sintrón y se les aumenta la levodopa, que eso puede aumentar el efecto de Sintrón y que se lo diga a su médico, que vaya a su médico para que le haga el control oportuno. O sea, ajustar si hay alguna interacción que con los tratamientos que ha habido y que hay no han sido enormes y a veces ha habido por empeoramiento general, como pasa en las infecciones que no son COVID, los requerimientos de levodopa, por ejemplo, han aumentado o hay que ajustarlo, pues se ajustan. Entonces, si se contrae la infección, ponerse en contacto con su médico y su médico sabe que tiene una enfermedad de Parkinson, que está con un tratamiento y tener la accesibilidad que hemos dicho a la consulta de neurología para el ajuste de ese tratamiento si es preciso. En mi experiencia personal, excepto en los pacientes que han estado ingresados con una severidad, con una enfermedad importante, que han sido unos pocos, en los ajustes del tratamiento, en la consulta, pacientes que han sufrido la enfermedad han sido mínimos, que han estado en su casa o que les ha visto su médico de cabecera, han sido pues muy pequeños, los normales que vemos a veces con otras patologías, con quien tiene una infección o quien tiene una pequeña progresión por cualquier motivo por la evolución de la enfermedad. O sea que no es un problema, no ha sido un problema importante. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Fontán. No ha habido que hacer muchos reajustes, más desde el punto de vista motor, yo creo más desde el punto de vista de la actividad física que desde nuestras modificaciones de tratamiento. Hombre, ha habido pacientes que por supuesto, ¿no? Pero no mucho. También preguntan por aquí si ya es posible las consultas por videoconferencia, si serían posibles ya. Sí, de hecho yo hice una el otro día con Ludolfo, que todos le conocéis, no sé si estará por ahí, pero hice una con él. Fue un poco complicado porque todo mi montaje que tengo aquí pues no valió y tuvimos que hacerlo con el móvil, pero si realmente la gente estuviera interesada, yo creo que sí que podríamos, vamos a hacerlo de forma, vamos a empezar, yo digo, creo que lo más complicado es empezar, porque yo, no, pues eso, que si nos ha fallado a mí, a Marga no, a mí me ha fallado quiere decir, o sea, que una vez que empiezas y le coges la rutina de cómo entrar, de cómo tal, yo creo que es una cosa que se puede hacer, vamos, pero claro, ¿cuál es mi problema? Pues que diga, si ya tengo un número de pacientes que quisieran, pues es empezar y poner un par de horas a la semana, por ejemplo, si fuera un número, pues eso, 8 personas, pues un par de horas a la semana para hacer, o para dudas, por ejemplo, que claro, dudas, si fuera en la asociación, pues dudas filtradas, ¿no? Que pues preguntas de cosas muy puntuales, que igual no haría falta ni 20 minutos o un cuarto de hora por paciente, sino cosas más cortas. Yo creo que la asociación, o sea, yo lo que me tengo es que organizar, porque estoy un poco desorganizada últimamente. Pero
dedicando tiempo, o sea, sacando espacio para consultas telemáticas. Digo lo del email porque a veces es verdad que ya me he quedado con la cosa de que no os he contestado rápido a los miembros de la asociación que me habéis escrito, no sé si Patricia o quién me escribía, pero si tienes un tiempo dedicado para eso, el hacerlo de forma, una vez que empiezas y lo haces de forma rutinaria, yo creo que va a ser positivo. Intentar, bueno, disminuir el número de visitas porque yo creo que es bueno para todos, ¿no? El que los pacientes no vengan más de 2 veces al año, por ejemplo. Aunque hay muchos pacientes que este año con lo del COVID, yo les he visto una vez. O sea, yo estoy viendo ahora gente que no le había visto desde octubre del año pasado, que es tremendo, porque le tocó justo la siguiente en marzo, abril, y ya se ha desbaratado todo. Ahí hubo sí una pequeña diferencia y ha sido probablemente, también ha podido repercutir un poco en ese tema, en el tema. Sí, ha sido muy... Pero yo quería hacerte una pregunta sobre los nuevos medicamentos, si se ven mejores o el tiempo lo dirá. Por ejemplo, hablo del nuevo medicamento este de por la noche, de una pastilla azul, el Ungentis. Opicapona, sí. Opicapona. Hombre, es una medicación muy buena, que no es eficaz en todos los pacientes, que se pone cuando hay fluctuaciones y que yo tengo, vamos, a mí es un fármaco que me gusta, pero es verdad que yo he tenido unas cuantas complicaciones, entonces, pero bueno, es un fármaco muy bueno, pero no es bueno para todas las personas, eso es así. O sea, así como, por ejemplo, dices, el Sinemet es bueno para el 100% de las personas, yo qué sé, la Acilet no es tan eficaz, pero tiene muy poquitos efectos secundarios, los agonistas, el Ongentys o es beneficioso o no hace nada o tiene efectos secundarios. O sea, es un, ¿sabes? Es sí. Cosa. Muy bien, pero yo pensaba que a lo mejor en un futuro, cuando lleves 5 o 6 años tomándolo no, todavía no se sabrá lo que puede ocurrir, pero me da el tufo porque parece que es muy fuerte. Claro, por eso, es fuerte, pero es potente, es un fármaco potente, pero sobre todo en algunos pacientes es muy potente. Y en otros, en cambio, se los das y no... Sí, bueno, en mi caso, si dejo un día de tomarlo y tal, sí que me lo noto inmediatamente, en este caso. Pero a mí ha sido muy positivo, desde luego. Y bueno, también hay otro que es el Sadago, me parece que también hemos tenido en un principio cierta reacio a tomarlo. No lo he tomado, se me ha ido la ¿Qué pasa? Que todos los fármacos en los pacientes, bueno, lo primero, lo mismo que he puesto en la primera diapositiva que no se ha visto, pero lo he comentado, ¿no? Que cada paciente es un mundo, o sea, cada paciente es él. Sí. Entonces, pues el mismo fármaco en un paciente le hace muchísimo efecto, en otro menos, en otro... Entonces, que los fármacos que van saliendo hay que utilizarlos. Yo creo que hay que utilizarlos en el momento en que está indicado, por supuesto, y que si no tiene efectos secundarios hay que quitarlo o hay que reducir dosis de otros fármacos, pero vamos, yo creo que en eso Marga y yo estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Y según lo vamos utilizando, nos sentimos también más, cuando lo utilizas, aparte de lo que te estudias en los libros o en la bibliografía, cuando sale un fármaco, hasta que no lo empiezas a utilizar poquito a poco, siempre con más prudencia, y luego lo vas utilizando con prudencia, pero con menos reparos, porque ya tienes experiencia propia, aparte de lo que te dicen los artículos. Y eso es muy importante, sentirse cómodo y seguro con el fármaco que estás utilizando. Sí. Gracias. Bueno, ¿hay algún comentario más acerca del tema este de las videoconferencias? No sé, le preguntaría también a Margarita si en el caso de Leganés sería posible también el tema de las videoconferencias. Y luego deciros que hay algunas personas que están diciendo bien que prefieren la videoconferencia mejor que presencial por el miedo que tienen a salir de casa y al contagio, etcétera. Y algunos estarían de acuerdo en crear incluso ya una base de datos, porque ellos, claro, a raíz de las teleterapias que hemos realizado en Aparcam, es verdad que ellos se han adaptado muy bien y muchos se han... Con práctica, ¿no?
claro, tienen práctica y ahora mismo estarían en buena disposición de poder acometer este cambio. Pues genial, porque podríais pasarme O sea, lo ideal sería pasar el listado, ver cómo se puede conectar, porque yo no sé si siempre hay que hacerlo por Zoom. O sea, aquí tenemos la licencia, pero ver cuándo les toca la consulta y organizar pues, un día, por ejemplo, a 3 o 4. ¿Sería desde casa? O sea, ¿la idea que tenéis es desde casa o desde la asociación? Vamos, no nos hemos planteado nunca nada, porque hasta ahora no teníamos conocimiento tampoco de que fuera esto posible. Pero sí, es verdad que ellos desde casa, muchos de ellos podrían hacerlo, pero la asociación podría ser una plataforma para aquellos casos de personas que les cueste conectarse, también podríamos poner a disposición de ellos la infraestructura de la asociación. Yo soy partidario de salir a la calle, no estar siempre en casa. Quedarse en casa es peligroso. A ver, esta pregunta, si no os comento con lo de las videoconferencias, desde el punto de vista de cómo estamos en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, Virgilio Hernando creo que es una de las personas más interesadas y que más tecnología maneja y que más le gusta esto. Creo que tiene un sistema en el hospital y ha hecho algunas consultas con algunos pacientes, pero así esporádicas, lo que dice Lidia Vela, tienes que tener la tecnología que sea fluida, porque claro, siempre es el tiempo y que salga bien. Pero vamos, imposible no es, por supuesto, y además creo que la infraestructura se tiene, lo que hay que perfeccionarla y organizarla, en el sentido de poner un tiempo y de saber cuál es el tiempo que lleva, de verdad, el tiempo real, que siempre es mayor, sobre todo al principio, pues porque pasan estas cosas que no te sientes... no sale de forma fluida y pasa siempre. Y bueno, es una cosa que es relativamente fácil. Yo soy una gran defensora en la vida normal de las comunicaciones por teléfono. De hecho, muchas veces estoy en el extranjero y he hablado con mis hijos y hablamos 3 minutos por vídeo y decía, mira, ahora vamos a apagar esto y hablar normal. Como si estuvieran repitiendo, ahora vamos a apagar el vídeo y vamos a hablar normalmente. Pero bueno, tiene unas ventajas para muchas cosas, sobre todo cuando tienes que observar un temblor o una marcha. Entonces, bueno, pues es una cosa que yo además, bueno, estamos comentando en el servicio y que yo la comentaré, vamos, la he comentado y la comentaré en las siguientes semanas y meses, que nos estamos organizando también en la nueva situación cada día más. A ver, yo quería comentar, ¿puedo comentar? Sí, adelante, Rosario. Vale, es respecto a lo que ha dicho la doctora Vela, que de vernos, por ejemplo, ahora que después de la pandemia esta, como no nos pueden ver, ¿cómo saben ellos que, aunque a nosotros les digamos cómo estamos, cómo no estamos, cómo saben ellos que hemos empeorado? Porque yo, por ejemplo, he empeorado mucho desde la última vez. Entonces, ¿cómo lo comprueban ellos a través de la distancia? ¿Dices con la videoconferencia, Rosario? Pues sí, o por teléfono, que yo, por ejemplo, al médico de cabecera llama, pues tengo esto, tengo lo otro, pues tómate esto, pero al no verte, pues ya, no... Hombre, por eso lo que pasa es que nosotros en general hacemos preguntas dirigidas. Quiero decir que si, por ejemplo, yo le pregunto a un paciente y me dice que ha empeorado, la primera pregunta que le hago es, ¿ha empeorado todo el día o ha empeorado porque nota que la medicación le deja de hacer efecto y toma la siguiente dosis y le mejora? Entonces, en relación con eso, intentamos buscar, si ocurre eso, cuántas horas de bajón tiene. En relación con eso, añadimos un fármaco u otro. O sea, que sí que tenemos medios, la comunicación real aquí adelante y lo que digo, para la exploración de la rigidez, del equilibrio y tal, lo mejor es la consulta presencial. Pero, como ha dicho Marga ahora, sí, con esto podemos explorar la marcha, podemos explorar el temblor. Pues mira, esto es un movimiento involuntario. El paciente puede pensar que es temblor o no sabe si es discinesia. Y nosotros, si lo vemos con la cámara, podemos ver. Pero es verdad que, por ejemplo, yo ahora te estoy viendo muy oscura. A Marga le veo a la doctora Ponda le veo muy clara y a mí me veis muy claro. Si yo estoy así, a ti ahora te veo más clara.
La Pero luz, he puesto luz especial para de condiciones de iluminación, de tal, claro. Ya. No, yo es que, por ejemplo, este año, desde que estamos encerrados, como dijéramos, aunque he estado en el pueblo, pero resulta que se me enganchan los pies, que no puedo andar, que se me engancha y se me engancha. Entonces yo digo, bueno, pues a través de eso, por eso he contestado, por eso he hecho esta pregunta. Pero usted tiene visita, tiene consulta. Sí, la voy a tener el día 15. El día 15. Que sí, pero es que yo quiero hacer la mía. Pues hacemos, entonces No lo hago. ¿Que la va a tener en dónde ha dicho? Es que no lo he oído, perdón. ¿Que tiene la consulta citada? Eso dice el día 15. Ah. Vale, yo creo que estaba Antonio Muñoz, quería hacer alguna pregunta. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta a la doctora Margarita, que es la que me lleva a mí en el Severo Ochoa. Buenas tardes, ¿qué tal? Entonces, hola, ¿qué tal? Pues bien, gracias a Dios. Entonces yo quería preguntar, que me duelen muchísimo las piernas, de la rodilla para abajo, y se me inflaman los pies, los tobillos un poco y eso. Todo el verano, y llevo bastante tiempo con eso así. No mucha exageración, pero se me hinchan bastante, no sé qué será debido, si es que ha aumentado la enfermedad o, bueno, no ha aumentado, es normal. Bueno, los No sé edemas qué en será. miembros inferiores pueden ser de muchos orígenes. Fatiga no ha tenido ahogo, pueden ser desde la inmovilización, el no hacer ejercicio o no mover mucho y tener las piernas en posición de sentados, puede producir eso. Puede producirlo también en la retención de líquidos cuando hay algún problema de insuficiencia cardíaca, que normalmente hay otros síntomas importantes, y hay algunas veces que hay fármacos que pueden también producir eso. Entonces, no sé si lo ha consultado a su médico, al médico de cabecera. No. Si le hemos visto, No. nosotros yo creo que últimamente yo no le he visto, por lo menos de presencial, no recuerdo haberle visto. Y creo que en esos Sí, casos... 2 veces. Dígame. No le oigo ahora. En esos casos... 2 veces me ha visto. ¿Pero cuándo le he visto la última vez? En mayo del año pasado. Ah, bueno, mayo, claro. Digo últimamente, me refiero a los últimos meses. Entonces, en esos casos en que hay que barajar un diagnóstico diferencial amplio, creo que si no hay inconveniente es muy importante la consulta presencial. Porque ahí vemos todo junto, también cuando se tiene la historia clínica abierta en el sistema, pero el ver el tipo de edema que es, cómo es el resto de la exploración, si están los pulsos, si hay calor o no, eso creo que es muy difícil incluso hacerlo por videoconferencia. Entonces, en ese caso, creo que lo mejor pueden ser por otras causas, que le vea a su médico y que se solicite una consulta presencial preferente en la consulta de neurología y en su médico, porque muchas de las causas de lo que me está comentando puede ser otros problemas que no son la enfermedad de Parkinson. Pero también nosotros los podemos orientar, algo de eso también podemos solucionar. Muy bien, gracias. Nada, pues ya sabe, tiene que actualizar la consulta, mirar si tiene la cita y ponerse en contacto con su médico, porque su médico también le puede poner en contacto con nosotros, en plan de citarle preferente si lo cree conveniente. De acuerdo, Muy bien. gracias. Patricia quería hacer alguna pregunta. Patri. Vale, lo mío era una cosa más concreta con Lidia, que si hay gente que quiere preguntar cosas más concretas. Yo quería saber un poco, Lidia, lo que ha avanzado de la relación que podíamos establecer las asociaciones con profesionales como vosotras para conseguir ese traje a medida del que hablaba, pues cómo sería, si podías profundizar en eso. Sí, yo creo que, hombre, a mí lo que se me ocurre, porque no sea un foro, el foro, pero hacer una videoconferencia con vosotros de la asociación y tal, y ver un poco cómo podemos hacerlo. Perfecto. Claro, tenía que ser en horario de mañana. Ya se ha ido. Vale, lo apuntamos, que no te preocupes, Lidia, ya si no lo hacemos nosotros en un Pero foro. vamos, que lo del listado de los pacientes que pudieran, o por ejemplo el email, que ahora tengo este email, bueno, tú tienes el mío personal, pero el que tengo de pacientes,
que si es a través de la asociación puede ser el mío personal, pero el del hospital lo veo en el hospital, ¿sabes? Y además no solo lo veo yo, lo ve la enfermera, con lo cual la enfermera me lo recuerda, porque en el mío, si lo veo en el iPhone, en casa, luego se me pasa, ¿sabes? Entonces, la forma en que intentar controlar mejor a nuestros pacientes lo deberíamos buscar. Vale, gracias Lidia. ¿Puedo hablar con la doctora Vela? Josefa, cuéntame. Sí. Adelante, Pepi. Mira, me duelen las piernas horrores. He ido, antes de ayer fui a la unidad del dolor y me han hecho... Sí, lo vio ella. Bueno, ya lo vio, sí. ¿Qué me dio? ¿Qué? ¿La radiofrecuencia o qué le ha Que dicho? lo vio ella. Bloqueo epidural lumbar. Sí, ¿ya ha mejorado? Y no he mejorado nada. Pero hay que esperar. Que es que Pero la medicina de San Fernando. ¿No? Claro. Tiene que esperar un poquito, Josefa, que esto no se soluciona de un día a otro. Es que ayer estuve bien, pero hoy estoy otra vez y no puedo ni andar. Vale, pues no sé si, bueno, aquí lo único que dicen alguna propuesta, Rodolfo les invita a las neurólogas, dice, o a algún estudiante que pudiera el asistir a alguna de las terapias que se imparten en la asociación, para que pudieran comprobar pues cuál es el estado de ánimo que ellos tienen, el cambio, etcétera. O sea, pero bueno, eso ya sabéis de todas maneras, tanto Lidia como la doctora Margarita, pues en cualquier momento que queráis, la verdad que estamos totalmente abiertos. Y luego también una pregunta que si es conveniente vacunarse de neumonía. Preguntan. Aunque esto considero que sería más a lo mejor de atención primaria o de preconsultarlo al... No. Pero en principio las Voy a hacer una pregunta. Un segundito, Gloria. Sí. Quítate la mascarilla. Sí, Lidia, ¿querías contestar o algo? Que digo que las vacunas que hay que ponerlas a personal de riesgo, hay que ponerlas, es conveniente. ¿No? Lo mismo la de la gripe que la del neumococo. Vale. Vamos concluyendo. Gloria, si quieres hacer alguna pregunta. A mí me ve la doctora Pondal y tengo una enfermedad respiratoria y quería saber si cuando se contrae el Parkinson a medio plazo influye en la enfermedad esta que tengo. Si tiene que ver, vamos. Porque yo creo que desde que la tengo estoy algo peor. Quiere decir que si el Parkinson influye en la patología respiratoria. ¿Habla usted de eso también? Sí, eso es. ¿Qué patología? Tiene una patología respiratoria crónica, entiendo. Crónica, sí. La oigo muy entrecortada. La oigo bastante, pero vamos a ver. Sí, en general. Si tengo asma crónica, sí. Asma crónico. Asma crónica. Y algunas cosas más derivadas del tiempo de la enfermedad. De Parkinson, ya he comentado en alguna de los estudios estos que he comentado, bueno, y lo que sabemos nosotros, cuando es avanzada y sobre todo cuando hay inmovilidad que no se anda, que la persona está pues más o menos en silla de ruedas o similar, en una situación similar. No es mi caso. Que no es su caso. Entonces, hay una disminución de la capacidad de ventilación porque los músculos, la caja respiratoria no se mueve de forma normal. Eso pasa en muchas otras enfermedades. Y ahí sí que puede haber una afectación de empeoramiento porque no se expulsan las secreciones, no se tose con fuerza, pero eso es una situación en casos muy avanzados. En la persona que está andando, aunque sea lentamente, que tiene unos bloqueos, que tiene unas discinesias o eso no suele empeorar significativamente una enfermedad respiratoria que está adecuadamente tratada. Por supuesto, en los mayores, las enfermedades respiratorias y todo, pues pueden tener más lo que hemos dicho de la fragilidad,
todos los problemas de salud, vamos a decir, se acentúan y se es más vulnerable a todas las complicaciones, infecciones, intercurrentes. Pero vamos a decir, la enfermedad de Parkinson de grado intermedio en sí misma no es un factor gravemente determinante del empeoramiento de esta patología que usted me dice y otras patologías crónicas. Sí. Eso es la conclusión Sí. general. Por supuesto que hay que revisar el tratamiento de la patología crónica, evitar las complicaciones como infecciones respiratorias generales, aparte del COVID, por supuesto, todas las que hay, y mantenerse en la situación más activa dentro de las posibilidades posibles. O sea que el sedentarismo es muy malo para todo, para las articulaciones, para el Parkinson y muy malo para las enfermedades respiratorias porque no se mueve y no se expulsan las secreciones. Así que entre todos intentar mantener estas patologías controladas. Esa es la recomendación. Muy bien, muchas gracias. Nada, encantada. Bueno, pues vamos a ir concluyendo esta jornada que ha sido, yo creo que muy interesante. Hemos dado Sí, muchos bueno, yo pasos. quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Vale, pues finalizamos contigo. Adelante. Vale, hola, mira, yo soy Ana, soy la hija de Ascensión y han hablado las doctoras de que es muy importante el seguimiento y la consulta, pero resulta que en el caso de mi madre hace más de un año que no la ven físicamente. En mayo la atendieron telefónicamente, desde mayo yo la veo que ha empeorado algo, hemos intentado por varias maneras que nos adelantasen la consulta y no hay forma de que la vean, ni de que la llamen, ni de un seguimiento. Y quería saber cómo las doctoras hablaban de que estaban haciendo seguimientos, a ver cómo podían hacerle un seguimiento, cómo lo podíamos hacer. Una cosa, quiero decir, por eso digo que una cosa es la teoría, pero yo recientemente estoy viendo a gente que llevaba un año sin verle. Entonces, ¿es en Alcorcón o en Leganés? Leganés. Leganés. Entonces, si quiere, comento yo cómo hacemos nosotros, que también que lo que he comentado antes. Muchas veces nos están pidiendo las citas preferentes los médicos de cabecera. O sea, el paciente llama a su médico y le dice, oiga, que doctor, que no me han visto en la cita de Parkinson desde hace un año. Yo estoy viendo también pacientes, como dice la doctora Vela, en estos días, pues de octubre, o sea, de octubre, noviembre del 19, con algunos he hablado por teléfono y con otros ni siquiera. Entonces, cuando el médico de cabecera recibe la llamada de un paciente que requiere la revisión en la consulta y que no se la ha visto hace tiempo, el médico de cabecera a veces se pone en contacto con nosotros por los medios que tenemos ahora, por ejemplo, la consulta esta que tenemos, que tiene el doctor Hernando con los médicos de cabecera, aunque también es restringida, porque también hay un tiempo, no solamente por nosotros, principalmente por los médicos que están tan enormemente ocupados en esta situación. Sí. Y otras veces nos mandan una consulta preferente y entonces se les cita. Se les cita o por medio directamente de las citas de admisión, porque ha llegado un parte interconsulta preferente y se cita en algún hueco que vamos abriendo. Y otra forma que le he dicho, que en algunas veces se habla con la enfermera del servicio y la enfermera del servicio nos pone un mensaje y dice, a ver, llame a este paciente que lo lleva en la consulta, que está peor, y me da el teléfono. Os miro yo la historia antes de llamar, miro la historia para saber todo antes de llamar al paciente, todo lo que hay, y les llamo ese mismo día o al día siguiente. Entonces, con eso les cito. Intentaremos hacerlo así a través del médico de cabecera, a ver si puede ser. A través del médico de cabecera, porque es más difícil llamar a admisión del hospital, porque eso tiene más pasos. Si le pasan con el servicio de neurología, que es más difícil, pues eso también, yo llamo, vamos a ver, todas las semanas llamo a pacientes que vienen a través que han llamado por teléfono al servicio y que han hablado con nuestra enfermera María Ángeles o con alguno de mis compañeros. Y yo también lo hago con otros pacientes que les ven en otras consultas dentro de neurología especializadas. Mando un mensaje a la persona que ve ese tipo de pacientes, os lo digo, les mando un mensaje para que tengan el número de historia y lo ven y ellos se ponen en contacto. Eso lo hacemos con mucha frecuencia. Claro, no se puede hacer todo el mismo día, pero igual se hace en 2 o 3 días, o en una semana como... Vale, pues lo haremos así, muchas gracias. El médico de cabecera, la verdad es que estamos teniendo muchísima relación. Hay diferencias, no por ellos, por los médicos de cabecera, sino por cómo están en ese momento la sobrecarga en su centro de salud y qué acceso a ellos tienen los pacientes. Vale, pues lo haremos así. Pues Muchas nada, gracias. A ver si lo solucionan. Vale. Seguro que sí.
No sé si sería mucho pedir o si es pertinente, Margarita, y en este caso también Lidia, cuando en la asociación detectamos casos de pacientes que han tenido una situación de empeoramiento muy significativo, si a través de la asociación nosotros también podríamos contactar con vosotras para hacerle llegar la información y facilitar este tipo de cosas, porque es verdad que en el caso de Asten que estaba comentando la compañera, sí sería uno de esos casos quizás. Yo creo que es una posibilidad, pero fíjate que yo creo que el teléfono de la enfermera es como más directo. Si tienen esa capacidad, incluso vosotros, la enfermera, pero vamos, el paciente, es verdad que yo doy el teléfono, no a todo el mundo, porque a veces se me pasa, pero lo que sí podemos hacer es daros el teléfono de la enfermera, daros el email donde yo puedo decir esas cosas que sí que las podéis tener para en caso de que necesiten los pacientes, claro. Vale. Nosotros en la organización que tenemos ahora, así como están las cosas, algunos médicos de cabecera también me han mandado emails al email del hospital, al email mío profesional, que a lo mejor un día no lo abro. Hoy, por ejemplo, no lo he abierto porque además no quería salir tarde porque llego con el tiempo justo, pero lo abres cada día o cada 2 días seguro. Y entonces me ponen un paciente que he visto y que por favor, que no se le ha citado la consulta, les contesto y me pongo en contacto con el paciente también. Y luego las llamadas por teléfono a la consulta, que se llama la consulta y pasan con la enfermera o con alguna de las consultas, pues también están siendo muy eficaces. Para esto, porque inmediatamente nos ponemos en contacto, vemos el problema, vemos la historia antes de llamar y con esto, bueno, pues siempre hay huecos que se citan preferentes. Tenemos una lista de más presencial preferente que manejamos el servicio directamente con el servicio de admisión. Se la mandamos a admisión y decimos, estos pacientes son presenciales preferentes y los citan en los próximos días. Vale. De acuerdo, pues muchísimas gracias a las ponentes, a Ana, que no ha tenido muchas preguntas, pero bueno, como los pacientes la tienen más a mano, pues es más fácil. Yo creo que hemos aprendido mucho hoy. Desde la Asociación Parkinson-Aparcán, que dirijo, seguiremos trabajando para ofrecer más servicios y en la medida de lo posible más charlas como estas, ya que además ha surgido la propuesta. Y bueno, nada más por mi parte, despediros, agradeceroslo y enviaros un saludo y un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.